Ni duda cabe que a la hora de traer futbolistas, no hay equipo que lo haga peor que el Barcelona en el mundo. Y esto, que podría ser debatible a lo largo de la historia, no tiene forma de causar polémica en los últimos 5 años. El Barça se ha gastado más de 1.000 millones de euros en este último lustro para traer a 30 futbolistas. Vamos a analizar uno por uno, los vamos a acomodar del peor al mejor, aquí, en Cagliari. La verdad es dramático. Primero, la cantidad de futbolistas que han llegado al Barça en apenas 5 años, 30. Y después, la calidad de la gran mayoría de estos. Empecemos por el grupo más amplio, aquellos a los que no podemos hacer otra cosa más que darles un reprobado. Empezamos con el número 30. Es muy difícil ser el peor entre los peores, pero es que el fichaje de Mateus Fernández fue una calamidad, aún bajo los muy pobres estándares del Barcelona. Suplente del Palmeiras, costó 7 millones de euros. Probablemente, como nadie entendió quién lo trajo ni por qué, el Barça ni siquiera lo presentó oficialmente y lo cedió al Valladolid, donde jugó la astronómica cantidad de 2 partidos. El desconocido Mateus Fernández debutó con el Barça por fin en la Champions League ante el Dinamo de Kiev. Número 29, Trincao, 31 millones de dólares. El Barça no aprendió de experiencias previas como Quaresma o Simao, misma nacionalidad, misma posición y mismo fracaso inminente. Aunque los entendidos hablan maravillas de este jugador de ya 21 años y que apenas disputó 17 partidos como titular en el Braga. Puede ser demasiado duro ponerlo como el segundo peor entre tantos fichajes desastrosos cuando apenas acaba de llegar, pero tras verlo en el campo, tomar siempre la peor decisión posible, no controlar bien un balón, decidí adelantarme a los inminentes hechos. Número 28, Philippe Coutinho, el segundo fichaje más caro en la historia del fútbol, sin siquiera ser la figura de Brasil, ni haber ganado títulos sobresalientes. El Barça creyó que era buena idea ficharlo por 145 millones de euros a un Liverpool que con ese dinero por fin pudo armar un equipo campeón en el que no era necesario el mediocampista brasileño. Apenas un año después, el Barça se lo cedió al Bayern, que para colmo de males solo lo utilizó para meterle el 7º y el 8º gol al Barça en aquel partido que todos recuerdan. Coutinho volvió, fue suplente y se lesiona. 27. El fichaje de Miralem Pjanic es una oda a todo lo que no debe hacer un club medianamente responsable. El trato con la Juventus consistió prácticamente en canjearlo por Artur más 10 millones de dólares. El Barça infló el precio del joven brasileño, mientras la Juve hizo lo propio con el veterano bosnio. Así, el ansiado relevo generacional de Busquets costó 60 millones de euros y tenía la misma edad de Busquets. Y a diferencia de la Juve con Artur, el Barça jamás podrá vender a Pjanic para amortiguar lo invertido. Como Bartomeu necesitaba cuadrar las cuentas de 2020, hipotecó al club hasta 2023. Número 26, Gerard Deulofeu. Se decía de él que era la gran joya de la Masía, pero cuando debutó en el primer equipo demostró que era más humo que otra cosa. El Barça se deshizo de él. Deulofeu fue suplente en el Everton y en el Sevilla. Jugó un ratito en el Milan y ahí el Barça decidió comprarlo por 12 millones de euros. Un gol en Liga y otro en Copa del Rey fue todo lo que aportó el otrora hijo pródigo en ese regreso a casa que nadie entendió. 25. André Gómez. 2 años buenos en el Valencia bastaron para que el Barcelona presumiera orgulloso de arrebatarle al portugués al Real Madrid a cambio de 55 millones de euros. La única noticia buena de que el mediocampista fracasara tan feo en el Barça es que los catalanes pudieron ahorrarse las variables del contrato y acabaron pagando solo, óigase con comillas extra largas, solo 37 millones de euros por un jugador que acabó confesando que no quería ni salir a la calle para que no le dijeran lo malo que era. Número 24, Marlon. 5 millones de euros costó el angelito procedente del Fluminense. Está aquí en representación de todo lo que ha despilfarrado el Barça en jugadores para el Barcelona B. Marlon es uno de los 46 fichajes que llegaron al filial del Barcelona a cerrarle las puertas a jugadores de la Masía para después nunca asomar la cabeza en el primer equipo. El defensa brasileño al menos disputó 2 partidos con el primer equipo, suficientes para demostrar que no valía para el Barça e irse a Francia. Lugar 23. Jason Murillo tiene 2 argumentos principales para no aparecer tan abajo en esta lista. Por lo menos no hizo daño y en su préstamo de 6 meses se tiró a la basura solo 1 millón de euros.
Murillo fue una compra de pánico invernal por las lesiones de Umtiti y Vermaelen, pero nunca entró a la rotación para darle descanso a Piqué ni a Lenglet. El colombiano jugó 2 partidos de liga con el Barcelona, uno de ellos como titular. Número 22. El adolescente Jean Todibo era el central sensación en Francia. Tras haber jugado apenas 10 partidos con el Toulouse, se negó a renovar su contrato para llegar gratis al Barça. Pero el Barça, en lugar de esperar unos meses a que saliera libre, decidió obsequiarle 1 millón de euros al club francés. Otro milloncito de euros tirado al pozo. Todibo se fue cedido al Schalke, al Benfica y siempre vuelve porque no da la talla ni en clubes menores. Número 21, seguimos de millón en millón. Las sesiones del Barcelona en el mercado invernal han sido el hazmerreír de propios y extraños. La llegada de Kevin Prince Boateng como suplente para darle descanso a Luis Suárez parecía una idea estúpida. Y vaya que lo fue. 3 partidos de Liga, 1 de Copa, 0 de Champions y por supuesto ningún gol dejó su incomprensible oportunidad en el Barça. 1 año y medio después, Boateng juega en un equipo a su actual medida, el Monza de la Serie B italiana. Puesto 20, Junior Firpo, lateral izquierdo de la selección española sub-21. Ya mostraba alguna que otra laguna a este nivel y también en el Betis. No obstante, el Barça pagó encantado 18 millones de euros para el reclamado puesto de suplente de Jordi Alba. Firpo, quien cuando tenía 15 años tuiteó contra Lionel Messi, celebrando sus lesiones y deseándole la muerte, entre otras lindezas, no ha dejado de cometer un error grave cada 3 partidos. Y eso que juega muy, pero muy poco. En el número 19, Antoine Griezmann llegó con el pie izquierdo al Barcelona. 1 año tarde y 120 millones más caro de lo que debió haber costado si no hubiese escogido quedarse en el Atlético el año anterior. En lugar de enmendar el mal sabor de boca que dejó su fichaje, el círculo mediático en torno al francés no ha dejado de hacer ruido, siendo el tema de su relación con Messi el más repetido. En la cancha, el campeón del mundo ha dejado pocos goles, casi nulos destellos de calidad y 0 jerarquía. El Barça ha fichado pero tan mal, que quien sería el peor fichaje en la historia de cualquier otro equipo no entra ni en el top 10 de los fichajes más desastrosos del Barça en el último lustro. Tras perder a Neymar, el Barcelona se gastó más de la mitad del dinero que ingresó del Paris Saint-Germain en la perla del Borussia Dortmund. Ousmane Dembélé llegó lesionado, luego se volvió a lesionar en el debut, regresó y se lesionó de nuevo. La rara vez que no ha estado lesionado, se ha quedado dormido y ha perdido el autobús. Y cuando lograron despertarlo, sus actuaciones en la cancha han estado marcadas por decisiones heterodoxas y un chispazo cada 10 partidos que lo ponen en el puesto número 18 de esta horrible lista. Número 17. Malcom era un joven atacante zurdo del Girondins de Burdeos. Llegó al Barcelona, costó 41 millones de euros, metió un solo gol en Liga y 2 en Copa del Rey, uno de ellos al Real Madrid. Por eso escaló unas cuantas posiciones. Tras 1 año en el equipo hizo las maletas y se fue a Rusia por 1 millón de euros menos de lo que costó. El 16º mejor fichaje de los últimos 5 años en el Barça se llama Denis Suárez, joya del Manchester City que llegó a cambio de 3 millones de euros con uno más de esos carteles desechables del nuevo Andrés Iniesta. El Barça se lo cedió al Sevilla, luego se lo vendió al Villarreal y al año ejecutó la cláusula de recompra. 2 años de suplencia después, Denis Suárez se fue cedido al Arsenal a jugar un total de 67 minutos para luego ser vendido a su primer y modesto club, el Celta de Vigo. Si habláramos solo de rendimiento económico en las inversiones, Gerrard sería la mejor apuesta en la historia del Barça. De su rendimiento futbolístico ni hablar. Mina jugó 5 partidos en el Barcelona y dada su calidad fueron demasiados. Sin embargo, sus 3 goles en el Mundial lo catapultaron en el mercado. El Barça había fichado por 12 millones al colombiano del Palmeiras y parecía un atraco de los brasileños. Pero 6 meses después, el Barça lo vendió por 30 millones al Everton. Por eso, Yerry Mina acabó siendo el mejor de los peores fichajes. Llegados ya a más de la mitad de jugadores de esta lista, de los 30 futbolistas que ha traído el Barcelona en los últimos 5 años, hay que aclarar que el orden no está condicionado enteramente por el rendimiento de ellos, sino por la relación rendimiento-precio. Dicho lo anterior, vamos con ese grupo de jugadores a los que por barco los pasamos de panzazo. Número 14. Si un equipo le ha tomado el pelo al Barcelona a través del tiempo, aparte del Arsenal, ese es el Valencia. Paco Alcácer era un delantero normal, pero la prensa lo vendió como el depredador del área con el que España soñaba. El Barça, como siempre, mordió dócilmente el anzuelo. En 2 años, Alcácer fue titular 14 veces
y metió 10 goles en liga. Cada gol le salió en 3 millones de euros al Barcelona, pues pagó 30 millones por el delantero. Número 13. Con la etiqueta de nuevo Xavi, llegó el brasileño Arthur. Pocos fichajes ilusionaron tanto como el del mediocampista del Gremio. Fueron más las ganas de verle triunfar que la realidad manifestada en la cancha, sin embargo. Lesiones, indisciplinas y poco fútbol marcaron su muy breve estancia en el Camp Nou antes de que, para salvar sus cuentas personales, la directiva de José María Bartomeu lo vendiera en 72 millones a la Juventus, una cifra tan imposible como los 60 millones de Pjanic, 6 años más viejo, que llegó en su lugar. Puesto 12 para Martin Braithwaite, uno de los fichajes más random del Barcelona. Tal vez no tanto como el de Boateng, pero casi. Una compra de pánico más tras las lesiones de Luis Suárez y Dembélé el invierno pasado. Nadie esperaba mucho del danés, que ni siquiera era la gran figura del Leganés. Los 18 millones de euros pagados por él se han amortizado con 7 golitos en partidos oficiales y antes de irse meterá uno que otro más. Si Semedo es el 11º mejor fichaje del Barcelona en los últimos 5 años, habla por sí mismo de cuán desastrosa ha sido la política de fichajes del Barça. El portugués llegó para hacer olvidar de una vez por todas a Dani Alves y nunca convenció lo suficiente como para quitarle el puesto al discreto Sergi Roberto. Costó la bestialidad de 35 millones de euros, pero al menos Jorge Méndez logró que no se devaluara tanto y el Wolverhampton se lo llevó por 5 millones menos de lo que el Barça había pagado al Benfica 3 decepcionantes años atrás. Número 10, Neto. El portero suplente de Marc-André ter Stegen llegó en lugar de Silesen en una maniobra con idéntica intención de sanear las cuentas aprovechándose del vacío legal, pero un pelito menos descarada que la operación Arthur por Pjanic. Las pocas veces que se le ha requerido, Neto ha cumplido bien y apenas se le recuerda algún error en sus 15 apariciones entre los palos. Lugar 9 para Lucas Digne, quien llegó del Paris Saint-Germain para hacer una alternativa a Jordi Alba. Sí, uno más. Jugó como titular 35 partidos. No lo hizo bien ni mal. Y eso sí, dejó una gran imagen a nivel humano por sus acciones de socorro a heridos en el atentado terrorista en Barcelona. Digne costó 16 millones de euros y se fue por 20 al Everton, ese equipo que tanto ha ayudado a aliviar la economía del Barça. Para tener un poquito de diversidad, decidimos aquellos de 6.5 y hasta 6.4 subirlos a 7. Es el caso de Arturo Vidal, el 8º mejor fichaje de los 30 que ha hecho el Barça desde 2016, y eso lo dice todo. Por lo menos, el mediocampista chileno fue de los más baratos al costar 18 millones de euros y su rendimiento no fue un desastre, que ya es ganancia. Puesto 7, pero de panzazo, Frenkie de Jong. El fichaje más ilusionante y aplaudido de estos 5 años también ha sido más agrio que dulce. Puede mejorar, debe mejorar, pero 86 millones de euros y un año y medio después, la joya preciosa del Ajax ha sido un futbolista correcto, aunque intrascendente, perdido en la mediocridad generalizada del Barcelona. Número 6. En su momento, la llegada de Paulinho fue aún más discutida que la de Arturo Vidal, sobre todo por su precio, 40 millones de euros, pero también por su edad, 32 años, y por su origen, el fútbol chino. De Paulinho no gustaba ni el bigote, pero, contra todo pronóstico, se convirtió en el tercer máximo goleador del equipo tras Messi y Suárez. Jugó un año, le recompraron en China aún más caro de lo que lo habían vendido y acabó siendo, por rentabilidad económica y deportiva, un éxito tan fugaz como indiscutible. En solo 5 años, el Barça se ha gastado más de 1.000 millones de euros en fichajes. De los 30 futbolistas que ha comprado, solo unos cuantos se hicieron con la titularidad. Uno de ellos, Clement Lenglet. El Sevilla lo vendió por 36 millones y parece un dinero más o menos bien invertido. Su paso por el Barça no está resultando un aclamado éxito, pero no ha sido un mal fichaje y eso ya es demasiado decir tratándose del FC Barcelona. El de Samuel Umtiti parecía un gran fichaje. Por edad y por rendimiento casi inmediatos, se creía que la legendaria mala puntería del Barça, especialmente a la hora de traer centrales, llegaba a su fin. Con él y Piqué, el Barça podría despreocuparse durante 10 años, se pensaba. En su tercera temporada, sin embargo, tras ganar la Copa del Mundo, Umtiti se lesionó, y cuando volvió era otro totalmente distinto, y ya no volvió a jugar bien nunca más. Pero costó solo 20 millones y rindió durante 2 años.
aunque lleve ya 3 arrastrándose. Con eso le alcanza para ser el cuarto mejor fichaje de los últimos tiempos. Parecía que nunca íbamos a llegar hasta aquí, pero es turno de revisar a los buenos fichajes del Barça en los últimos 5 años. El rendimiento de Serginho Dest es todavía una incógnita, pero su llegada contrasta tanto con lo que acostumbra a mal hacer el Barça que nos obliga a colgarle una precipitada medallita de bronce. Fíjense, el Barça vendió a Semedo al Wolverhampton y a cambio trajo a un futbolista más joven, de mayor calidad y más barato que Semedo. El Wolverhampton pagó 30 millones por el lateral portugués y su reemplazo del Ajax costó 21. Así que el Barça, encima de mejorar la posición, se ahorra 9 millones de euros. Lo hizo tan bien que parecen cosas del diablo, también conocido como Jorge Mendes. Hasta da pena decirlo, pero el segundo mejor de los últimos 30 fichajes del Barcelona fue Jasper Cillessen, portero que vino del Ajax a ser suplente de Marc-André ter Stegen durante 3 años. Jugó 24 partidos de Copa del Rey, 5 de Liga y 3 de Champions. 32 juegos, muy pocos errores y varios aciertos. Cillessen pareció en el Barcelona mucho mejor portero de lo que en realidad es. Número 1, el más joven de todos y también uno de los más baratos. Vamos a darle un 9 por ahora, con todo y coronita. El Barcelona se ha gastado la escalofriante cantidad de 1.028 millones de euros en tan solo 5 años. 30 futbolistas, la gran mayoría un fracaso total. Unos pocos de rendimiento aceptable y uno solo, Pedri, podríamos clasificarlo como un éxito. Y eso que apenas lleva 6 meses en el Barcelona, pero los detalles mostrados en tan poco tiempo ya son suficientes para consagrarlo como lo mejor que ha llegado al Barça en el último lustro. Digo, tampoco es que el listón estuviera demasiado alto.